Gracias por darle play al episodio 10 de Hombre en Construcción. Como lo mencioné por encimita en el episodio pasado, ahorita en el trabajo se me han estado complicando un poco las cosas. He tenido que estar resolviendo varios problemas, he tenido que estar trabajando de repente los fines de semana y entonces por lo mismo pues no he tenido la misma cantidad de tiempo libre que tenía para poderle dedicar al podcast. Entonces por lo mismo fue que ha pasado esto de que ahorita, por ejemplo, la semana pasada no hubo episodio, la antepasada tampoco hubo, y ha sido por eso, porque pues el trabajo me ha estado demandando más atención y entonces pues no me ha quedado tanto tiempo para poder hacer el podcast. De aquí en adelante me parece que ya deberían de estarse acomodando un poquito más las cosas, deberían de normalizarse. Entonces espero que ya no haya interrupciones y pueda seguir haciendo el podcast semanalmente. Y pues nada más, quería hacer como esa observación o comentario del por qué de repente estoy dejando pasar alguna u otra semana sin poder hacer el episodio. Ahora sí, durante la semana hice un comentario en una publicación de Facebook y me la bloquearon, me la censuraron, que porque contenía lenguaje ofensivo o que incitaba al odio. Y hasta ahí, pues todo normal, todo bien. Pero después me quedó la duda de qué habría sido si hubiese sido al revés, que si también se hubiera censurado. Ahora, para el contexto, la publicación la hizo un amigo en mi perfil y era básicamente sobre un lugar en el que se tiene sexo o algo así. Y entonces otro amigo nos comentó ahí en esa publicación que para qué nos hacíamos tontos si ya nos habíamos ido nosotros juntos. Y entonces yo a él le contesté a ese comentario que no habíamos ido porque el amigo que me hizo la publicación originalmente no había querido. Le puse algo así como de que yo le había estado insistiendo de que sí fuéramos, pero que él no había querido, que había dicho que mejor el después o algo así. Y terminé la publicación poniéndola ahí, chejoto, diciéndolo por este lado de que pues básicamente como si se hubiera rajado a ir juntos, haciendo el chiste de que sí, yo quería ir a tener sexo con el amigo, pero que el amigo a la hora de la hora no quiso. Y hasta ahí, pues normal, es el tipo de llevadera que tengo con estos amigos. Pero en cuanto quise hacer la publicación, me la censuró. Inmediatamente le di publicar y me lo quitaron. Enseguida me llegó la notificación de que tenía acceso restringido, de que la publicación iba en contra de las guías de respeto, de las normativas de la comunidad y etc. Y entonces ya que pasó eso, para mí en ese punto lo único que me causó pues algún tipo de molestia o frustración fue precisamente el que se censure o se bloquee un comentario sin siquiera entender el contexto. O sea, simplemente por el haber usado una palabra ya se censuró ese comentario, pero es esto de, o sea, realmente la palabra ni siquiera se usó como de una forma despectiva hacia la comunidad gay, sino más como esto. Está el debate también como lo que se hacía en el fútbol, que cuando la gente hacía la porra de puto, que también a partir de ahí se comenzó a hacer mucho esto de el decirle puto a alguien no es que lo estés queriendo ofender o insultar por ser gay, sino que ya son palabras que por lo menos nosotros como mexicanos las usamos ya con otro sentido. Es más como de diciéndote que eres una persona, no sé, como de extremo delicada o que eres una persona que se ofende demasiado fácil o que cosas de ese tipo. Como que ya ni siquiera tienen nada que ver con la homosexualidad. Ya son palabras que pues terminamos dándole otro significado y que ya viene desde hace mucho tiempo. Ni siquiera fue de que comenzara ahora que se tiene que defender a las diferentes comunidades. Es algo que pues creo que más bien sin darnos cuenta lo fuimos cambiando y comenzamos a usarlo de esa forma. Y entonces para mí fue esto de igual la palabra jotos, yo se la puse ahí, por lo menos en el contexto en el que yo se la puse ahí, fue como diciendo eso, de que se había rajado o de que se había echado para atrás o de que le había dado miedo. O sea, en este sentido, de que pues se había visto como asustado
de ir al lugar a donde se tiene sexo con otra persona, yendo conmigo. Entonces, como digo, para mí fue eso, que no se revisa como el contexto de la publicación ni el contexto de cómo es que llega ahí esa palabra. Es más eso, de simplemente, esta palabra no nos gusta que se use porque puede ser ofensiva para X grupo, entonces no la puedes poner. Y hasta ahí, pues bueno, ya, simplemente así son las cosas y es de, ok, hay ciertas palabras que pueden ser ofensivas, como ahí decía, de que pueden incitar al odio, de, ok, pues entonces así, pues lo pudiera entender, de que no hay como una forma de que todo el tiempo estén revisando cada contexto de cuando se usa esa palabra, ¿no? Pero después, para mí, ya como que me fue entrando este problema que tengo de, ok, ¿y si fuera al revés? Y entonces fue cuando dije yo, bueno, voy a hacer otra publicación en la que sí esté incitando al odio, pero contra alguien hetero. Y para llevarlo un pasito más allá, lo hice también algo racial. En la publicación puse la palabra mollo, que es pues ahora sí que una forma despectiva hasta cierto punto de referirse a alguien de piel negra. Puse que era una caricatura china de Japón, que es pues hasta cierto punto también ya es racista, que estás como echando en el mismo saco a las dos nacionalidades simplemente por ser asiáticos. Y puse al final que el ser blanco y hetero era asqueroso. Y esa fue la publicación. A esa publicación no le censuraron absolutamente nada. Ni me la bloquearon, ni me la quitaron. La hice y no hubo ningún problema. Y entonces, cuando ya les comenté a mis amigos, porque les pregunté que si la podían ver, comenzamos a tener esa discusión de que si, bueno, que para empezar ellos lo tomaron de que yo me había ardido porque me habían censurado en Facebook. Pero no es eso. Yo, como les decía, la discusión era más por el lado de, a mí no me importa si Facebook me censura o no. Y más precisamente en esa situación, que fue un comentario de, pues eso, de broma. Algo que estaba, pues como si estuviera platicando con algún camarada, que pues no era como, no sé, un pensamiento político o una declaración social o nada así. Simplemente pues era eso, un comentario de broma. Y entonces pues no tendría por qué afectarme si se censura o no. Yo, como les decía, para mí lo que ya me había causado como de, ok, a ver, vamos a intentar cosas, vamos a probar cosas, es por el hecho de que últimamente se comienza a ver mucho este tipo de cosas en las que a X o Y grupo se les defiende absolutamente todo. En este caso, por ejemplo, a la comunidad gay. Es de no puedes decir o hacer o publicar nada que vaya en contra de sus ideales, de sus ideologías, de sus sentimientos, de nada. Y a mí me empieza un poco a molestar eso, a desesperar, a frustrar eso, precisamente porque no es ni siquiera que se esté haciendo buscando realmente una igualdad. Son cosas que se están haciendo solamente por quedar bien hasta cierto punto. Porque a otros grupos no le das esa misma protección o ese mismo beneficio de que a esas personas no se les insulte. En este caso, con esa publicación que yo hice, como dije, pues ofendí ahora sí que a varios grupos. Y como les comentaba a mis amigos, porque cuando ya empezamos a hablarlo me decían, no, pero es que mira, por ejemplo, la palabra mollo, que a lo mejor no es tanto de el lado despectivo, y comenzamos hablando de ese tipo de cosas. Y al último yo lo que les decía fue de, ok, los otros dos comentarios, o por lo menos los raciales, pues a lo mejor puedo entender el por qué eso no lo tomaría como ofensivo. Pero el final de la publicación literalmente era eso, que el ser blanco y el ser hetero era asqueroso. Y fue como les dije, o sea, eso sí es incitar al odio. Ahí sí ya estás hablando mal de una persona simplemente por su color o por su orientación. Ahí ya no es como que digas tú, no, pues es que eso no está muy directo. Fue como que lo más directo que puse. Y como les decía, para mí lo que levanta ahí un poquito de
frustración o ni siquiera frustración. Lo que ahí causa un poco de problema para mí en mi cabeza es eso de por qué a un grupo se le defiende y al otro no. ¿Por qué lo que está mal para un grupo que se le haga o se le diga, al otro grupo no importa? Para mí ese es el asunto, que si vas a tener que entrar en un punto en el que estés buscando defender a un grupo por X razón, en este caso el lenguaje a lo mejor que se usa, es como de, pues va, si quieres llegar a eso, vamos a llegar a eso, pero no puede ser selectivo, con qué grupos sí y con qué grupos no. Tendrías que hacerlo con todos, tendrías que llevar a que en ningún tipo de publicación puedes hacer, pues eso, ningún tipo de ofensa para ningún grupo, para ninguna preferencia, para ninguna ideología, nada. Y el problema es que no se está buscando eso. Últimamente, como decía, se le da mucho el enfoque a ciertos grupos nada más. Se les está llevando a tanto nivel de, vamos a llamarle tolerancia, que es cuando comienzan a volverse estas cosas ya radicales, cuando ya comienzas a llegar a los extremos y comienzas a caer en lo ridículo. Precisamente porque pues las compañías, porque los medios están llevando tanto su agenda de tenemos que defenderlos y tenemos que quedar bien, que es como de, es que no puedes decir absolutamente nada que los vaya a ofender, no puedes decir nada que les vaya a molestar. Y es cuando comienzan a pasar situaciones que por lo menos para mí serían cuestionables. Entonces, de todo eso, a mí lo que me lleva o lo que yo quería pues tocar aquí es precisamente ese tipo de situaciones en las que tenemos que comenzar a ver realmente qué sí es algo ofensivo, qué es algo que esté siendo usado como un ataque para alguna persona o para algún grupo, y qué son cosas que simplemente pues son comentarios que una persona que no comparte esas mismas cosas contigo está haciendo, pero sin usarlo como una ofensa o como un ataque. Simplemente son cosas que se usan en alguna conversación y ya. Que por cierto, y antes de que se me olvide, hablando ahorita de lenguaje que puede ser ofensivo, de palabras que pueden ser hirientes para alguien, en el episodio anterior dije que las mujeres cuando tienen su regla que tienen problemas existenciales, y por ahí me comentaron pues que era ofensivo. Y entonces, por ejemplo, en esa situación podría hacer como la disculpa de haberlo dicho de esa forma, pero más que nada por eso, porque creo que pues sí está como mal explicado o mal propuesto de mi parte el ponerlo de esa forma, pero lo que le comentaba era de que al final el hecho de que una mujer esté en su periodo sí le hace un cambio hormonal y sí le hace un cambio de actitud. Hay un montón de mujeres que tienen un montón de reacciones diferentes, pero a la gran mayoría sí les afecta en su estado de ánimo, o pues simplemente hay diferentes formas en que les afecta, pero de que les afecta, pues eso no lo pueden negar. Habrá algunas cuantas o bastantes cuantas a las que no les haga realmente un cambio, pero a la gran mayoría sí. Y entonces, cuando yo hice ese comentario en el episodio anterior, yo iba más precisamente por ese lado, de que son cambios que las mujeres tienen debido a esa carga hormonal que les produce la regla. Entonces, como dije, por ese lado sí me disculparía de que a lo mejor no lo expliqué de una mejor forma, pero nada más. Y ahora sí, para seguir con el tema. Este asunto de querer respetar a las personas y usar lenguaje que no sea ofensivo, como digo, yo comienzo a ver que si seguimos permitiendo todo este tipo de censuras, todo este tipo de tener que estar cuidando constantemente qué es lo que dices o cómo te refieres a X o Y persona, va a llegar, como digo, a lo ridículo. Va a comenzar a causar este tipo de cosas en las que si tú comienzas a darle preferencia a uno u otro grupo, en el que siempre estés insistiendo que ninguna persona que esté dentro de ese grupo debe ser ofendido, debe ser afectado por nada de lo que digas, es cuando llegas a tener ya este tipo de problemas en los que
poco a poco van a ir saliendo otros grupos que también se sientan ofendidos con algún u otro término. Y pasa esto, que ya una vez que comienzas defendiendo a un grupo, tienes que defender a los demás. No puedes, como decía, ser selectivo y nada más ver a quién sí quieres defender y a quién no. Y es cuando ya comienza a pasar esto de, ok, si ya decidiste que vas a defender el que se use o no se use X o Y palabra, tienes que comenzar a ver dónde vas a poner un límite. Ahorita, por ejemplo, me ha tocado ver que comienzan ya ahora sí a ver varios problemas o varios roces con el movimiento feminista y el movimiento de los trans. Comienza a pasar esto ya donde los trans exigen que se les dé su lugar o se les dé su respeto, de que los hombres trans son hombres, de que las mujeres trans son mujeres, y comienzan ya de repente a usar este tipo de lenguaje donde en vez de referirse a las mujeres simplemente por el hecho de que son cisgénero, que no les puedes llamar mujeres porque entonces también estarías incluyendo a las mujeres trans, y entonces comienzan a decir de que persona con útero o que persona menstruante, cosas así de ese tipo. Y es que el asunto es que como se empiezan a adoptar ese tipo de lenguajes precisamente con la intención de no ofender a nadie, es cuando ya comienzan a aparecer, pues eso, así como que publicaciones en las que en cualquier otro momento alguien hubiera dicho un grupo de mujeres. Comienzan a poner ese tipo de expresiones, que un grupo de personas con útero, que un grupo de personas que menstruan. Y entonces, de hecho, por ejemplo, de ahí creo que fue donde comenzó como que todo el asunto de J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, y pues su pleito que trae con la gente trans. Que precisamente ella, una de las publicaciones que hizo fue que puso algo así como que, según ella, antes existía una palabra que se usaba para referirse a esas personas, que pues eran mujeres. Y entonces de ahí comenzó como que todo este ataque de que no, es que al decir mujeres, que estás entonces limitándolo simplemente a las mujeres que son cisgénero, que no estás incluyendo, en fin, se hace todo un desmadre simplemente por el usar o no una palabra, que como digo, para alguien puede ser una palabra totalmente normal, pero para alguien más es una palabra que le puede ofender. Y entonces es cuando comienza a pasar esto de hasta dónde vas a permitirte el defender el uso o no uso de esa palabra. También me ha tocado ver que usan mucho el hecho de, por ejemplo, para los latinos, que usan el Latinx, por no decirnos latinos, por no decirle hispanos, por no... que se comenzó como que a querer adoptar esa palabra, Latinx, precisamente con este afán de ser inclusivo. ¿Y qué pasa? Que a muchísimas personas les disgusta que se les diga que es Latinx. A mí personalmente no me podría importar menos, pero es este tipo de situaciones, como digo, que están comenzando ya a pasar, que caen pues simplemente en eso, en lo ridículo, de que el quererte limitar de usar una palabra que pues ahora sí que ni siquiera es que sea ofensiva, o más que nada, como les decía a mis amigos cuando estaba teniendo esta conversación sobre la publicación, el detalle que tienes que ver es eso, que se ve claramente cuando estás usando una palabra con la intención de ofender a alguien. Cuando tú estás hablando o teniendo una conversación con alguien, muchas veces el contexto es bien importante. En el lenguaje normal, simplemente, ¿cuántas palabras hay que suenan igual a otra? Pero simplemente por el contexto de lo que estás hablando, sabes a cuál palabra se refieren. En inglés, por ejemplo, la palabra eyes podría ser hielo u ojos, pero al estar teniendo tú una conversación con alguien, si de repente te tiran esa palabra, pues es bien difícil de que tú pienses que están hablando del otro significado porque tienes el contexto de la conversación. Pienso yo que pasa lo mismo con este tipo de palabras. Si tú tienes el contexto de la conversación, puedes darte cuenta que no estás usándolo de una forma despectiva o de una forma pues para incitar al odio o que estés queriendo buscar un ataque. Es más, pues simplemente eso, el medio que tienes o la forma que tienes tú de referirte a ciertas cosas. Y es que el detalle ahí es que ya cuando comienzas a meter en las redes o en los medios este tipo de censuras en las que bloqueas una palabra, pues ya estás quitando eso.
como me decían ellos, pues simplemente usa ya otra palabra, o es que tienes que disfrazarlo un poco, o tienes que pues buscar de qué otra forma decirlo. Pues para mí al final es lo mismo. O sea, si tú lo que quieres es hacer un comentario, en este caso yo, por ejemplo, que quería hacer algún comentario como pues de este tipo de qué rajón me salió mi amigo porque no quiso ir a tener sexo conmigo, por ponerlo de una forma. O sea, ya ahí el asunto es que yo puedo seguir haciendo exactamente el mismo comentario, puedo tener la intención de hacer ese mismo chiste, pero simplemente voy a usar otras palabras para que no lo detecte a lo mejor el algoritmo de la plataforma. Pero como digo, al final pues es lo mismo porque el chiste se puede hacer o el comentario se puede hacer. Ahora, aquí, como les decía a ellos, entra también ya este asunto de que muchas de las veces las personas que están como haciendo este tipo de cosas de censurarte, de bloquearte, de cancelarte, de que es que no puedes decir esto porque ofendes a X persona, son personas que ni siquiera forman parte de ese grupo. Como esto que decía de la palabra Latinx, son términos que pues quisieron poner otras etnicidades u otras nacionalidades para poder referirse, según ellos, a pues todos los que somos hispanos, latinos o la palabra que quieras usar o de la que mejor te acomode, pero para no ser ofensivos, precisamente por esto, de que pues podrías decir, no, pues que los hispanos, ok, pero entonces ahí ya no estás incluyendo, por ejemplo, a la gente de Brasil, o que a los latinos, no, pues que ahí ya no estás, o sea, siempre va a haber alguien a quien no vas a estar incluyendo, o va a haber alguien que no se identifique con esa palabra, o que, pues no sé, porque también es esto, de alguien a quien le llames hispano, pudiera ofenderse y de que no, es que yo no soy hispano, yo soy mexicano, o sea, siempre va a haber este tipo de situaciones en las que te vas a topar con una persona que pues ya sea válida o sea tonta o lo que sea su forma de pensar, le vas a poder ofender. Y entonces cuando comienzas como a buscar esto de ok, tenemos que encontrar una palabra que se use en general para no ser ofensivos, son palabras que están inventándose otras personas. Y como digo, resulta de que pues a la gran mayoría, de hecho lo que sí les ofende es que les llamen de esa forma, Latinx. Ahí es donde yo considero que es más importante el simplemente pues escuchar a las personas. Si a mí viene alguien y se refiere a mí como latino y vamos a decir que yo no quiero que me digan latino, yo soy mexicano y a mí dime mexicano, pues ¿qué me cuesta a mí decirle, no, dime mexicano? Sin ningún problema, no voy a ofenderme porque me haya llamado de otra forma o porque... O sea, es simplemente eso, el tener tú el entendimiento de que pues es una persona que no te conoce o que es una persona que pues no sabe cómo te pueda o no ofender. Y entonces pues hacerle esa aclaración. Y es así de fácil y de sencillo, sin necesidad de querer buscar adoptar un lenguaje o una palabra que pues simplemente no te vaya a ofender. Como digo, en esta situación es de que son palabras que un algoritmo te está bloqueando, que pues no sé, a lo mejor a las personas que conozco que son homosexuales, no sé qué tanto les ofendería, por ejemplo, mi comentario, pero la verdad dudo que les ofendiera, por lo menos a los que conozco tienen buen sentido del humor. Y es como de que, para empezar entonces, por lo menos yo en ese perfil pues lo tengo privado. No es como que lo tenga para que cualquier persona homosexual que yo no conozca se pueda ofender con eso que estoy poniendo ahí. Pero pues es esto, de que comienza a haber esta situación en las que alguien completamente ajeno a la situación está queriendo imponerte a ti un castigo por tú haber usado una palabra o un término o una frase que pudiera sentirse como ofensivo para alguien más. Ahorita, por ejemplo, no sé ya qué haya pasado con esa situación, pero hay un equipo, me parece que es de fútbol americano, que se llaman The Indians, que pues es los indios, aquí en Estados Unidos. Y pues su mascota y todo, pues es esto, un nativo americano. Y entonces como que comenzaron con eso de que no, es que no pueden seguir llamándose así, que ya estamos en el año 2023, que tenemos que quitar eso porque es ofensivo, que no puedes tener esa imagen, que no puedes tener ese nombre. Y se comenzó a hacer todo un despapalle con eso, y yo lo último que supe fue que pues precisamente estaban buscando eso, de que le iban a cambiar el nombre y que iban a cambiar de mascota. Pero también me tocó de que
pues a muchas personas que son nativos americanos les estuvieron preguntando así como de, ok, oye, ¿y a ti te ofende? ¿A ti te molesta? Y es como de, pues no, a mí no me importa. Mucha gente era de, pues yo no veo el deporte, a mí no me importa. Otros cuantos eran de, pues sí lo veo, o sí ubico de lo que me estás hablando, pero pues no, a mí me da igual. Otros cuantos que pues les gustaba que estuviera ahí. Y entonces pues es esto, o sea, realmente son personas que no tienen una vela en el entierro los que están ahí peleando. No sé si te haya tocado ver, por ejemplo, un video en el que un tipo va, se pone su gabán, un sombrero, y va preguntándole a diferentes personas que si les ofende su vestimenta o su atuendo. Y pues gente blanca, gente negra, gente asiática, les comienzan a decir de que eres mexicano, no, pues que no, entonces sí me ofende. Y llega después a preguntarle a los mexicanos de, oye, ¿te ofende? Y los mexicanos de que no, se te ve chido, no, que está muy bonito. O sea, es como ese tipo de observación en el que muchas veces pues alguien que es completamente ajeno es quien quiere salir a defender ese tipo de cosas de no, es que no lo puedes hacer, no, es que eso está mal, porque pues quieren hacer como esta defensa o quieren tener como esta actitud de no, mira, tenemos que ser mejores, pero pues realmente son cosas que realmente no tienen importancia porque no estás haciéndolo con esa intención de ser ofensivo o como en este caso decía yo de lo del lenguaje, son cosas en las que no estás teniendo esa intención de ofender a alguien, simplemente estás haciéndolo como en este caso yo con otro tipo de definición para la palabra o como pues en el caso de como digo del video, simplemente como para ver las reacciones o pues como pudiera hacerlo cualquier otra persona, porque por ejemplo pasa también que en Japón que se usan los kimonos o los yukatas y que de repente hay personas que quieren usarlos, que pues no son japoneses, que quieren usarlos cuando van a algún festival o cuando están allá de vacaciones o qué sé yo. Y es como esto, que muchas personas comienzan a decir de que no, es que si eres extranjero no deberías de usarlo porque eso es ofensivo y es como de pues güey, tú no eres japonés, ¿cómo sabes si le ofende a un japonés o no? Y de hecho también vi un video sobre eso, que a personas japonesas les preguntaban eso, que por lo menos por lo que yo tengo entendido es que a los japoneses es más como el asunto de si sabes o no lo que significa el yukata y el kimono, o si sabes cómo se usan, o si sabes, o sea, este tipo de cosas es más como de, pues si vas a hacerlo, hazlo bien. Otra situación en la que también se está queriendo cambiar de repente las palabras que se usan y que también considero que es una tontería, es que han estado saliendo también a decir que les ofende que les digan pedófilos, que tienen que decirles, me parece que algo así como gente que se siente atraída a jóvenes, o no recuerdo exactamente cuál es la forma que quieren usar, pero que no se use esa palabra porque lo encuentran ofensivo. Y entonces es como que si vas a empezar también a respetar ese tipo de cosas, insisto, ya estamos llegando a este punto en el que por querer darle la protección o la razón a personas que están exigiendo cada vez cosas más tontas y las defiendes, comienzas a llegar a estos puntos también, en donde pues si no quieres caer en la incongruencia, vas a tener que defender lo que estas otras personas también están pidiendo. Y lo que se me hace una tontería, o sea, ¿cómo vas a agarrar y de que, ok, es que al señor pedófilo no le podemos decir así porque le ofende? En fin, es este tipo de situaciones en las que yo pienso que se está haciendo una sobrecorrección, pero de plano extrema, en la que ahora con tal de buscar el que nadie se sienta ofendido, el que todos se sientan protegidos de alguna forma, estás llevándolo a un punto en el que quieres defender absolutamente todo, en el que cualquier cosa que alguien salga a decir, ese término me ofende, entonces ahora no lo puedes decir, y no puedes llevar las cosas hasta ese punto en el que todos y cada uno de los motivos por los que alguien se puede ofender tienes que cuidarlos y censurarlos. Va a ser simplemente imposible conseguir que no ofendas a nadie, porque parte del ser humano es precisamente buscar también esa individualidad, ese ser diferente de todas las demás personas, porque como estamos viviendo en una sociedad, como vivimos en una comunidad, también queremos resaltar de alguna forma o ser diferente de todos los demás para no ser como que pues simplemente una masa gris. De hecho, también
ya tocando un poquito ese tema, es la razón que yo creo que hay por la que ahora también hay tantas sexualidades diferentes, tantos géneros diferentes, porque quieren hacer esto de con la más mínima diferencia, el más mínimo detallito de querer ser específicamente de un tipo de sexualidad, ya vas y te inventas una nueva palabra simplemente para poder decir, no, yo no soy hetero, no, yo no soy bisexual, no, mira, yo soy para el domingo sexual, que lo que pasa es que a mí solamente me atraen las mujeres, pero nada más los miércoles en la tarde de 5 a 8. O sea, es como de, estás llevándolo a esos puntos en los que, con tal de tú buscar el ser un poquito diferente, ya estás inventándote mil y un cosas, nada más para eso, para poder no estar mezclado entre todo el puño. Yo de verdad creo que eso es una de las razones por la que hay tanto ahora de mil y un géneros y mil y un sexualidades. Porque pues no estás conforme con eso, porque quieres ser único, porque quieres destacar de alguna forma. A estas alturas el que digas, es que soy pansexual, ya no es como de, pues soy diferente, es como de, ok, X. Y entonces no te sientes ya conforme con eso. ¿Por qué? Porque ya eres parte de un todo. Entonces por eso intentas darle un giro. Y como digo, precisamente es ahí donde creo yo que pues se nota esto. ¿Cuántas personas existimos en el planeta? Y a todos nos van a ofender diferentes cosas. Puede pasar de que si a mí y a otras 20 personas nos ofende una cosa bien específica, es como de, ok, con tal de que a nosotros 21 no nos hagan sentir mal, todos los otros 8 billones de personas en el planeta tienen que adaptarse a no decir X palabra. Y eso no va a ser posible. Entonces, como digo, ahí es donde ya surge este detalle en el que si estás insistiendo en querer defender absolutamente todos los sentimientos de todas las personas y no puedes decir absolutamente nada que sea ofensivo para nadie, pues al final no vas a poder decir nada. Y aún así, si llegaras a ese punto en el que, ok, ya no vamos a hablar, no va a faltar alguien que diga, es que a mí me ofende el silencio, ¿por qué no hablamos? Y ese es mi punto. Mientras yo sé que se escucha como una estupidez, se escucha ridículo, pero precisamente ahí es a donde están queriéndolo llevar. Ese es mi punto, que entre más y más y más va pasando, se está volviendo la gente más permisiva y está aceptando más cosas por tontas que parezcan en el momento. Es como de, no, sí, es que hay que respetarle su opinión y es que, pues si a él le ofende que le diga de X forma, entonces no podemos decir eso. Y se hace con ese afán de quedar bien, con ese afán de, es que yo soy buena persona. Pues es como de, güey, no, o sea, estás cayendo en ese agujero en el que estás queriendo quedar bien con todo mundo, pero pues eso nunca se va a poder. Como lo vengo diciendo, yo la verdad pienso que pues la mejor forma de tomar las cosas es con un respeto, pero el respeto no se refiere nada más a ser complaciente con las personas. Simplemente es dejarlos vivir como les guste, dejarlos en paz, no ir y molestarlos por sus preferencias, no ir y molestarlos por su color de piel, en fin, no buscar un problema con una persona o no causarle un problema a una persona simplemente porque no comparte tus mismas opiniones. Y es ahí justamente donde creo yo que entra este problema, en el que comienzas a exigirle a las personas que respeten una y otra y después otra cosa, pero al mismo tiempo tú no eres capaz de respetar a esas personas a las que les exiges ese respeto. Y es ese tipo de cosas donde pues yo considero que entonces no se está haciendo ningún tipo de avance. Porque si lo que se busca es tener una mejor sociedad, una mejor interacción entre las personas, pues no lo vas a conseguir insistiendo en tratar de quedar bien con un grupo específico. Se trata de comenzar a aceptar que tenemos tanto similitudes como tenemos diferencias. Y el hecho de que existan esas cosas no significa que un lado esté bien y el otro mal. Simplemente es eso. Hay diferencias, hay similitudes y eso no quiere decir que ya se tenga una intención de ofender. Creo que el querer ofender o el intentar violentar o pues simplemente el ser agresivo o estar en contra de algo es muy obvio. Cuando lo haces, cuando tienes esa intención, pues se nota, no es como que lo estés haciendo a escondidas. Y ese es el tipo de cosas donde yo sí pienso que se tiene que
pues tratar de buscar una solución. Es donde sí digo, ok, a eso sí hay que tratar de ponerle un alto. Pero pasa esto, de que nos perdemos en tonterías en vez de enfocarse pues en un problema real. Por lo menos esa es mi opinión. Pero a estas alturas supongo que ya sabes que pues es lo que yo busco, el tener una conversación sobre esto. Si tú opinas diferente, es cuestión de que me lo hagas saber y podemos tener esa conversación. Si de repente coincides con algunas cosas pero con algo otras no, pues igual también es de platicar cuáles son las que sí, cuáles son las que no, las razones del por qué. Pero es simplemente eso, el poder tener una conversación sobre un tema, el poder tratar de entender las razones de por qué apoyas o no un tema, y pues esa es la intención. Por este episodio creo que ya hasta aquí se queda, porque aún me faltan varias cosas que hacer. Como digo, no he andado con mucho tiempo estos días, así es que tengo que apurarme a limpiar porque tengo un despapalle en mi casa, y aparte quiero también tener un ratito para jugar Pikmin 4, así es que te doy las gracias otra vez por haber escuchado este episodio, por escuchar los anteriores, por escuchar los próximos, por compartirme tus opiniones y por tenerme la paciencia de estas semanas que no estuve publicando los episodios. Como dije, espero que ya a partir de estas semanas ya se acomode otra vez, se normalice la rutina y ya pueda como que volver a tener mis tiempos para pues todo lo que es la grabada y la edición. Más que nada la edición. Soy medio tonto para hablar y tengo que estar cortando un montón de cosas. Pero si todo sale bien, las próximas semanas voy a estar publicando episodios normal cada semana. Así es que te espero aquí. Muchas gracias por haber escuchado a Un Hombre en Construcción.